Sí, vamos a estar conversando con la directiva de la Junta de Vigilancia del Río Huasco sobre todos los trabajos que están haciendo y sobre el objetivo de esta Junta de Vigilancia. Así que le damos la bienvenida a Nicolás del Río, quien ya está con nosotros. Muy bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por estar en contacto con Atacama Noticias. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes y compartir las novedades de la Junta de Vigilancia. Buenos días, Nicolás. Bueno, Nicolás, queríamos partir pidiendo que nos explicaras un poco y también a los televidentes de qué se trata la Junta de Vigilancia del Río Huasco, cuáles son sus objetivos y cómo se conforma. Bueno, la Junta de Vigilancia es una organización que dedica cuyo objetivo es la administración, en la distribución de los recursos hídricos de la agua a los usuarios, que son principalmente la gente que ha constituido derechos de agua en la cuenca del río. Nosotros nos dedicamos, como les decía, a distribuirla, a protegerla obviamente, a cuidar el agua en tanto su cantidad y su calidad. Es un trabajo bien diverso el que tenemos que hacer y bastante largo, porque la Junta de Vigilancia actúa desde la cordillera, la comuna de Alto el Carmen, después bajamos hasta la comuna de Vallenar, seguimos por Freirina y terminamos en la comuna de Huasco. Así que tenemos un territorio bastante amplio y mucho que recorrer. Pero eso es más o menos la función que hace una Junta de Vigilancia, ¿no? Chile tiene varias juntas de vigilancia, claro. Y son muchas las que desarrollan un poco las mismas actividades que tenemos que hacer nosotros. Así que esa es más o menos la actividad que desarrolla este tipo de organizaciones. Claro. Nicolás, en este último tiempo, bueno, no solamente en este último tiempo, yo creo que hace varios años ya y décadas, por qué no decirlo, se habla mucho del tema de la sequía, de la escasez del recurso hídrico, en donde, claro, el trabajo que realizan las juntas de vigilancia existentes en todo nuestro país es muy importante. Y en este sentido yo quería preguntarte sobre el trabajo que realizan ustedes como Junta de Vigilancia del Río Huasco, cómo han visto o cuál es el análisis, la evaluación que ustedes pueden realizar del trabajo que se realiza y del cuidado también, a lo mejor, del caudal del río Huasco. Bueno, claro, la verdad que la decisión de cuánta agua se va a consumir y cuánta agua queremos proyectar hacia el futuro va a depender principalmente de dos funciones. Una es de la pluviometría, llámese nieve, aguas líquidas, lo que venga, ¿no es cierto?, que nosotros dispongamos durante una temporada de riego. Y la otra es la decisión que tengan los regantes, los usuarios de agua, en términos de la cantidad de agua que efectivamente van a usar. Y para eso, esta organización tiene un directorio compuesto por 9 directores, valga la redundancia, que en definitiva van tomando estas decisiones conforme a la información y a los datos que nos van aportando los modelos con los cuales nosotros trabajamos. Estos modelos son modelos estadísticos, matemáticos, que toman las proyecciones que nosotros hemos hecho, que obviamente después se transforman en datos verdaderos, y esos datos verdaderos nosotros los vamos cotejando con respecto a las proyecciones que hemos hecho, y conforme a ello vamos tomando decisiones. Si nosotros creemos que el año va a ser muy bueno, y vamos a tener mucha lluvia, y vamos a tener mucha nieve, probablemente vamos a determinar que la temporada de riego va a ser una temporada holgada, y por lo tanto vamos a permitir, ¿no es cierto?, que los usuarios y los regantes puedan ocupar más agua durante la temporada de riego. En contraste, si es que la temporada de agua no es lo suficientemente generosa y no tenemos la posibilidad de poder entregar mucha agua, vamos a tener que restringir el uso de ella y cada uno de los usuarios va a tener que tomar decisiones, ¿no es cierto?, más restrictivas, de manera de poder hacer que el agua no solamente dure esa temporada de riego, sino que dure mucho más temporadas de riego, en términos de que las decisiones principalmente que toman uno de los tipos de usuarios y que nosotros más representamos, que son los agricultores, no son decisiones de un año para otro, sino que, por ejemplo, los frutales
tienen que durar todos los años, hay que seguirlos regando. Y por lo tanto, las decisiones que tomamos hoy día son decisiones que nos pueden afectar en los próximos 4, 5, 6, hasta 10 años. Por lo tanto, es muy importante esta administración que hace la Junta de Vigilancia y tomar toda esta información que tienen los usuarios respecto a cuánta agua o cuál es la seguridad de agua que quieren tener en el futuro. Perfecto. Claro. Nicolás, en este mismo sentido, y bueno, hemos hablado con otra secretaría y usuarios sobre la tecnificación del riego. ¿Cómo avanza la provincia del Huasco y sobre todo los pequeños agricultores en este tipo de modernización o en este tema de la tecnificación? Bueno, el tema de la tecnificación es uno de los elementos más importantes y es uno de los grandes desafíos que hoy día tiene no solamente esta cuenca, sino que Chile, para poder hacer eficiente el uso del agua. Hoy día se debate mucho respecto a ciertos cultivos que eventualmente consumen más agua que otros, y yo lo he reiterado y lo vuelvo a reiterar en este medio. La verdad que no es el cultivo el que es intensamente consumidor de agua o que es intenso, ¿no es cierto?, en respecto al riego. Son principalmente, efectivamente, hay cultivos, ¿no es cierto?, que requieren mucho más agua. No cabe ninguna duda que poner arroz, todos sabemos que el arroz consume mucha agua. Para poder cultivarlo hay que tener una zona de inundación, y así sucesivamente. Pero lo que determina la cantidad de agua que consume un cultivo es principalmente el tipo de riego bajo el cual yo voy a utilizar para regarlo. Es totalmente distinto tener una hectárea de palto, por ejemplo, que ha estado muy en boga respecto a, como cultivo, si es que yo voy a regar esos paltos por tendido, por inundación o a través de surco, a diferencia de lo que yo voy a hacer si es que eventualmente ocupo algún sistema de aspersión o algún sistema de goteo. Entonces voy a tener el mismo cultivo regado, ¿no es cierto?, en dos tipos distintos, uno altamente eficiente, que podría ser un sistema de goteo o que podría ser un sistema de microaspersión, versus otro que es un sistema absolutamente ineficiente, que podría ser el riego por tendido o de inundación. Es decir, si yo comparo los dos sistemas de riego para el mismo cultivo, yo no he cambiado el cultivo, mismo cultivo, yo podría tener consumo de agua para una temporada del orden de 10.000 metros cúbicos por hectárea en un sistema altamente eficiente versus uno ineficiente que eventualmente podría ocupar 50 o 60.000 metros cúbicos. O sea, yo podría estar ocupando un sexto del agua en un riego tecnificado versus el mismo cultivo en un riego no tecnificado. Y es ahí donde está el principal hincapié respecto al ahorro y la eficiencia en el uso del agua. Una vez que nosotros tengamos todos los sistemas en uso eficiente de agua, yo creo que ya podríamos empezar a discutir respecto al tipo de cultivo que efectivamente podría ser más o menos consumidor de agua. Claro. Nicolás, y en este sentido, ¿cuál es la realidad que vive la provincia del Huasco, tomando en cuenta que sus principales cultivos, hay muchos más, pero los principales uno sabe que son el olivo y también las parras de la uva? ¿Cuál es la realidad en relación a estos cultivos allá en la provincia del Huasco? Mire, yo le diría que si uno lo mirara por cultivo, en general, los parronales se ubican principalmente en las zonas más cordilleranas. Principalmente el gran porcentaje de ellos está en la comuna de Alto el Carmen, en una zona donde yo creo que me atrevería a decir que aproximadamente el 80-90% del cultivo de uva de mesa o de parrón pisquero debe estar regado actualmente con riegos tecnificados, desde el gotero hacia arriba. Si nosotros nos vamos a la comuna de Vallenar, probablemente encontramos también parronales, tanto para uva exportación como para uva pisquera, que yo le diría que principalmente está asociado también a riegos por goteo y se empieza a ver algo más de riegos por surco o por tendido. Pero todavía no creo que ahí no es mucho donde podemos ganar en términos de eficiencia. Donde sí podemos ganar mucho en términos de eficiencia es, por ejemplo, los riegos que actualmente se hacen por inundación, como los riegos de alfalfa. Esos riegos eventualmente son riegos de inundación, que existe bastante poco control respecto a la cantidad de agua que nosotros aplicamos en el cultivo, y ahí sí que hay mucha tecnología que eventualmente se podría incorporar para mejorar la eficiencia en ese uso de agua. Hoy día,
el cultivo de alfalfa, todas las pasturas generalmente se riegan o por pivote, que son unos sistemas, ¿no es cierto?, de riego muy eficientes, o eventualmente con sistemas de aspersión, que es lo que uno siempre ve, ¿no es cierto?, son estos aspersores grandes como los que uno ocupa en el jardín, ¿no es cierto?, pero mucho más grandes, claro, que permiten regar, 4, 5, 6 hectáreas, ¿no es cierto?, en una sola postura. Entonces, ahí creo que ahí tenemos un gran desafío en términos de poder transformar todas esas hectáreas que actualmente se están regando por tendido, por inundación, y volcarlas, ¿no es cierto?, transformarlas a sistemas de riego en forma eficiente. Yo le diría que el cultivo de palto es muy poco lo que hay en la comuna, en la provincia en general, cítrico bastante poco también, y como le digo, o sea, lo que es frutal principalmente está bastante bien amparado en riegos tecnificados. Si hoy día lo que nos falta son principalmente los cultivos anuales, bianuales, los trigos, ¿cómo se llama? Las alfalfas. Respecto a los olivos, ahí pasa una situación algo diversa, porque si bien es cierto los olivos, existen obviamente plantaciones nuevas que están tecnificadas y que se riegan por ¿cómo se llama?, por sistemas de boteo, que están bastante bien y producen una muy buena cantidad de aceite por hectárea. Sin embargo, hay muchos cultivos que son antiguos, sobre todo en la parte baja, ¿no es cierto?, en la zona de Huasco y todo, que es una zona de mucha recuperación de agua. Por lo tanto, son cultivos que, si bien es cierto, se riegan por tendido, por surco, ya los sistemas radiculares de esos árboles es muy difícil poder adaptarlos a sistemas tecnificados. Por lo tanto, la reconversión en ese caso no es solamente respecto al sistema de riego, sino que también al sistema, ¿no es cierto?, de plantación. Son sistemas de muy baja densidad. Hoy día en olivo uno habla de 2.000, 2.500 plantas por hectárea. Los cultivos antiguos que nosotros conocemos en ¿cómo se llama?, en Huasco, son cultivos de 250, 300 plantas por hectárea. Árboles grandes, añosos, claro. Pero no es la zona complicada, porque, como les digo, es una zona de que hay mucha recuperación de agua y la napa freática, el nivel de agua bajo el suelo, está razonablemente arriba. Por lo tanto, gran parte de esos olivos, además, están extrayendo agua del subsuelo. Claro. Por lo tanto, el riego que uno les da es prácticamente un riego para mojar las raíces más superficiales, claro, pero gran parte de su masa radicular está absorbiendo agua del subsuelo. Yo creo que el gran desafío que queda son los cultivos anuales, las alfalfas y esas cosas, que yo creo que ahí es muy fácil poder tecnificarlo. Hoy día el gobierno tiene programas de apoyo muy interesantes y hay que aprovecharlo. Y la Junta de Vigilancia obviamente está empujando a que así sea. Claro. Claro. Nicolás, justamente sobre eso te quería preguntar, sobre, por ejemplo, cómo trabaja la Junta de Vigilancia del Río Huasco con fondos, por ejemplo, de Proagua. Se ha sabido que están haciendo compuertas más modernas para el embalse de Santa Juana. Si nos puedes contar un poco más sobre estos temas. Claro, encantado. La Junta de Vigilancia administra un fondo que se llama el Fondo Proagua, que es un acuerdo que tomamos con la compañía minera Nevada, que tiene el proyecto Pascualama. Este es un acuerdo bastante antiguo, ya tiene aproximadamente 13, 14 años de desarrollo, y en los últimos años lo que hemos cambiado un poco respecto a lo que se venía haciendo anteriormente es que hemos tratado de invertir estos fondos en fondos que están directamente asociados a actividades del río, más que actividades de cada uno de los canales en particular, o cada uno antiguamente incluso en usuarios particulares. Entonces nosotros viramos un poco esa estrategia y en ese sentido, por ejemplo, hicimos este proyecto que tú mencionas, que fue la instalación de unas compuertas automáticas y telemetrizadas que se manejan desde el mismo embalse, donde nosotros podemos controlar aproximadamente el 80% del agua de la cuenca a través de un instrumento, un joystick, así como lo que usan los niños para jugar. Nosotros lo ocupamos, pero no para jugar, sino que para distribuir el agua, y con eso, en tiempo real, nosotros podemos saber cuánta agua está ingresando en cada uno de los canales, y además poder ir haciendo una contabilización día a día, hora a hora, incluso segundo a segundo, respecto a la cantidad de agua que entra en cada uno de esos canales. Esto es muy importante porque las decisiones que antiguamente tomaban aproximadamente 1, 2, 3 días en poder hacerse, hoy día las podemos hacer en un minuto. Es decir, si nosotros queremos cortar, por ejemplo, el agua de algunos canales,
basta simplemente, ¿no es cierto?, con apretar un botón y cerrar la compuerta de ese canal sin tener que llegar efectivamente a la compuerta. Y eso nos permite, obviamente, que los canales, por ejemplo, que entran en procesos de limpia, que no van a ocupar el agua, nosotros podemos cortar el agua desde el embalse y después la podemos cortar directamente en el canal, y con eso podemos ahorrar todo el agua que antes eventualmente se perdía. Claro. Así que en ese sentido hemos ido trabajando, ¿no es cierto?, en poder vestir el río de tecnología suficiente para poder hacer un uso más eficiente del agua. Esto también lo hemos llevado a las partes altas del valle. Hemos trabajado en revestimiento de canales, también estamos instalando compuertas en la parte alta, estamos instalando telemetría, hemos financiado unificaciones de canales y una serie de cosas, ¿no es cierto?, que hacen más fácil poder administrar y controlar el agua en la cuenca. Claro. Nicolás, hablaba del embalse, me gustaría saber cómo están los niveles de almacenamiento de si nos puedes comentar sobre eso. Bueno, voy a abrir un poco la pregunta respecto a lo que conversábamos al inicio de esta entrevista. Nosotros teníamos una proyección para este año bastante más, yo diría, positiva respecto a la cantidad de agua que eventualmente iba a entrar al embalse. Entonces, la verdad que cuando nosotros hacemos nuestra proyección, hacemos una proyección y decimos, estamos en un escenario optimista, normal o pesimista. Yo diría que hoy día estamos bajo la expectativa del pesimista. Es decir, si nos hubiéramos puesto en el peor escenario, yo creo que hoy día estamos peor que el peor escenario. Y eso principalmente debido a que la cantidad de agua que ha entrado al embalse es bastante inferior a la que nosotros teníamos proyectada. Y por lo tanto ha hecho que hemos tenido que ir ajustando nuestro consumo, nuestras demandas de agua, de manera de poder hacerlas durar lo suficiente para un par de temporadas más de riego. Hoy día el embalse está del orden del 70% de su capacidad, un poco sobre los 100 millones de metros cúbicos. El embalse hace 166 millones de metros cúbicos. Estamos, como te digo, un poco más arriba de los 100 millones de metros cúbicos. En la última semana hemos estado todavía con tasas positivas. Tasa positiva, nosotros nos referimos que cuando la cantidad de agua que entra al embalse es mayor aún a la cantidad de agua que sale del embalse. Por lo tanto, todavía estamos haciendo pequeñas reservas de manera de poder juntar un poco más de agua. Sin embargo, no estamos en la época de mayor demanda de agua. Por lo tanto, lo más probable que suceda es que esa tasa positiva se convierta en negativa durante este mes y ya empecemos a consumir parte de la reserva de agua que tiene el embalse. Entonces, pero bueno, todavía queda un periodo del deshielo, que eventualmente podría aumentar todavía un poco más el caudal. Sin embargo, lo que a nosotros nos hace cambiar o nos mueve la aguja es que eventualmente haya nuevas fuentes de abastecimiento de agua, y eso significa que hayan frentes y que esos frentes aporten nieve, porque ya la nieve que existe en la cordillera la tenemos registrada, es parte de nuestro inventario. Por lo tanto, no nos va a cambiar mucho, ¿no es cierto?, en el sentido de que el deshielo sea más o menos, porque ya esa nieve más o menos la tenemos contabilizada. Lo que eventualmente nos podría cambiar es que eventualmente viniera un frente y efectivamente nos depositara, que se dio 1 o 2 metros de nieve en la cordillera, y eso efectivamente sería un nuevo ingreso de agua para la temporada. ¿Pero es preocupante la situación actual? Sin duda que es preocupante, no solamente a nivel de la provincia del Huasco. Ustedes verán, está todo el país trabajando en los planes sequía, ya se han decretado varias comunas con decretos de escasez hídrico. Lamentablemente Atacama todavía no, pero esperamos que las autoridades prontamente así lo hagan, porque si bien es cierto, nosotros tenemos recursos hídricos hoy día para poder enfrentar esta temporada y parte de la próxima, eso no quiere decir de que eventualmente las nuevas fuentes de abastecimiento de agua no han cambiado. Y hoy día nosotros tenemos oportunidades de poder, ¿no es cierto?, hacer inversiones de manera de poder capturar o recapturar agua. Nosotros hemos desarrollado un proyecto, por ejemplo, para poder, estamos haciendo la ingeniería para poder traer agua que eventualmente nosotros estamos perdiendo prácticamente y que se nos va al mar, de poder rebombearla hasta algunos estanques o al propio Santa Juana, de manera de que esa agua, antes de que se pierda y se vaya al mar, nosotros poder recapturarla, ¿no es cierto?, y poder levantarla a la cuenca y poderla dejar, ¿no es cierto?, a disponibilidad de los regantes y no que se nos vaya al mar. Entonces, hay una serie de inversiones que se pueden hacer y para eso necesitamos recursos y para eso necesitamos el apoyo del Estado. No tenemos otra, son obras enormes
y creo que el Estado tiene que invertir en ello, porque parte de nuestros usuarios de agua, no solamente los agricultores, algunas mineras, sino que es la población de Vallenar. O sea, cuando yo digo son miembros de esta Junta de Vigilancia todos aquellos que tienen derechos de agua, si bien es cierto, son los miembros ellos, sin embargo, los beneficiarios del tema del agua o de la propia Junta de Vigilancia es toda la población de la provincia. Claro. Porque prácticamente toda la gente que tiene acceso tanto al agua potable domiciliaria como al agua potable rural depende de la cantidad de agua que existe en la cuenca. No existe otra fuente. O sea, Vallenar, la ciudad de Vallenar, Freirina, Huasco, no se va a abastecer de agua que no venga o provenga, ¿no es cierto?, efectivamente desde el río. No existen fuentes, ¿no es cierto?, de otro lado. No hay desalación en esta provincia, no hay nada. Por lo tanto, es muy importante que el cuidado de agua no solamente venga de aquellos miembros de la Junta de Vigilancia, sino que de la población en general. Perfecto. Claro. Nicolás, en este sentido hay un tema bien relevante que a nivel nacional, que es sobre las reformas al código de aguas. ¿Cómo, como Junta, cómo aprecian estos cambios y qué han conversado de cómo se puede afrontar estos cambios al código de agua? Bueno, como Junta hemos participado, yo personalmente también, en varias actividades respecto a la reforma del código. Me parece que hay cosas que son muy positivas respecto a la reforma del código y que estamos, por lo menos personalmente voy a hablar a título propio, porque no siempre uno tiene todos los ¿cómo se llama? Todos los apoyos del directorio para poder hacerlo, pero en su mayoría el directorio está trabajando en modernizar, y parte de esa modernización viene con la reforma del Código de Agua. Sin lugar a duda, existen materias que se están tratando que son muy convenientes y que van a permitir de que efectivamente la gente se preocupe, sobre todo el tema de la eficiencia del uso del agua. A pesar de que creo que hay una gran debilidad en la reforma en términos de que hablan de eficiencia o tratan de hablar de eficiencia de manera muy asintótico respecto al tema. O sea, no van directo al punto. Pero yo creo que esas cosas se pueden corregir. Como hay otras cosas que efectivamente le falta mucho a esta reforma. O sea, fíjese que a nivel país, yo siempre he insistido, creo que la autoridad del agua, desde el punto de vista fiscal, deberá estar bastante mejor representada de lo que es hoy día. Hoy día el agua a nivel fiscal existen aproximadamente 47 departamentos, organizaciones, organismos fiscales que eventualmente tienen algo que ver con la materia del agua. Y cuando uno quiere hacer modificaciones, cuando quiere hacer proyectos, cuando quiere hacer una serie de actividades respecto al agua, hay que estar permanentemente consultando no a todas de cada una de estas 47, pero siempre hay distintas injerencias respecto a los movimientos o a las transformaciones que hay que hacer. Y en eso la reforma del Código de Agua tiene una gran debilidad, porque mientras no exista una autoridad que aúne todas las decisiones, como podría ser un ministerio del agua directamente. ¿Sí? Este país se demoró poco en hacer un ministerio de energía, y yo creo que el Ministerio de Energía tiene bastante poco trabajo, porque la energía de alguna manera se ha manejado o las inversiones en materia energética han estado directamente relacionadas a los precios de la energía y una serie de cosas. Pero el agua no es un bien, si bien es cierto, es un bien transable, no tiene mucha profundidad respecto a las transacciones que se hacen. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, un agricultor no vende agua. Un agricultor vende fardos de alfalfa, vende cajas de uva, vende kilos de palta, pero precisamente no vende agua. Por lo tanto, no existe mucho mercado, no existe mucha profundidad respecto al agua. Y por lo tanto, creo que ahí hace falta una organización, una institución que efectivamente se dedique al problema del agua. Perfecto. Y creo que ahí sí que hay mucho que hacer, y esta ley lamentablemente no lo contempla directo. O sea, se está hablando, ¿no es cierto?, de eventualmente hacer un departamento siempre al alero del Ministerio de Obras Públicas, que yo creo que es un error, de crear, ¿no es cierto?, como una superintendencia o un departamento, ¿no es cierto?, que eventualmente trate el problema del agua. Pero creo que el problema del agua lo tiene que tratar algo a nivel de ministerio, y que exista efectivamente un ministro del agua, claro, que sea el que determine el uso del agua, las inversiones en agua, la estrategia de agua para los próximos 50 años. Claro. Países como Israel han desarrollado el problema del agua y lo vienen tratando hace 100 años. ¿Por qué? Porque uno de sus ejes principales del desarrollo
del económico del país es el agua. Y este país no puede estar ajeno a ello. Si nosotros, si bien es cierto, claro, no tenemos una condición como la que tiene Israel, tenemos una condición bastante más favorable. O sea, ustedes se imaginarán, un Biobío no hay en Israel. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con los recursos que tenemos, que son hartos, de poder tener, ¿no es cierto?, una institución, una organización fiscal que permita que esta agua eventualmente sea y dure para mucho tiempo más. Pero para eso hay que meterle cabeza, hay que meterle inversión, hay que meterle proyección y mucha estrategia. Perfecto. Nicolás, te queremos agradecer por haber estado junto a nosotros, por haber hablado de este tema tan importante como el recurso hídrico, como el cuidado del agua acá en nuestro matinal Un Nuevo Día. Así que muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Y no sé, ya con palabras al cierre, el llamado a lo mejor a la comunidad, ya lo hiciste al gobierno y también a la comunidad. ¿Cuál es el llamado ya para terminar esta entrevista? Nuevamente, muchas gracias, Nicolás, por haber estado junto a nosotros. No, gracias a usted, un agrado poder compartir con ustedes, contar un poco lo que hacemos. Y yo creo que el llamado es un poco el llamado que uno escucha todos los días en las noticias, obviamente a cuidar el agua, aquellos que son usuarios directos del agua, hacer las inversiones que sean necesarias para poder mejorar la eficiencia en el uso de ella y a la población en general darle tranquilidad de que efectivamente tenemos y hemos considerado el agua potable domiciliaria como una de las prioridades o la prioridad que hoy día tenemos, pero necesitamos el apoyo de ellos para que efectivamente esa seguridad de agua que nosotros les podamos aportar logre, ¿no es cierto?, permear mucho más años de los que efectivamente lo haríamos si es que la conciencia o el trabajo, el objetivo que cada uno tiene respecto al cuidado de ella no es suficientemente bueno. Por lo tanto, eso principalmente creo que el llamado actual a conocer, ¿no es cierto?, las condiciones y las realidades que tenemos y a cuidar el agua. Perfecto. Nicolás, nuevamente muchas gracias por haber estado junto a nosotros acá en Atacama Noticias, nuestro matinal Un Nuevo Día, y en cualquier momento vamos a estar nuevamente tratando de conversar contigo por cualquier información que ustedes nos quieran entregar. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros, Nicolás. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, que estés bien. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.